Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Hoy vamos a continuar con el análisis de selecciones. El turno de hoy es para la pentacampeona del mundo y la 9 veces campeona de la Copa América, la selección brasileña. En el último tiempo, esta selección ha pasado por momentos gloriosos, pero también por ratos amargos. Sus alegrías estuvieron en la Copa América y la Copa Confederaciones, y sus tristezas han sido en la Copa del Mundo, el torneo donde son los máximos ganadores de la historia y donde ganaron su distintivo de ser la mejor selección hasta el presente, pero en las últimas 2 décadas han quedado en deuda en los últimos 4 mundiales que han disputado, sobre todo en el que fueron locales y fueron humillados por la segunda mejor selección de la historia, la selección alemana. En este video quiero invitarte a que me acompañes a ver cómo fue el camino de esta selección en los últimos 12 años. Veamos cuál fue el rendimiento en cada uno de los torneos donde participó, Copas del Mundo, Copas América y Copas Confederaciones, y repasemos cuáles fueron esas altas y bajas que fue teniendo en los diferentes procesos causantes de sus decepciones y alegrías, revelados en sus 2 momentos de mayor contraste: la ya mencionada humillación sufrida de local ante la selección teutona en la Copa del Mundo y su regreso al trono del fútbol sudamericano en 2019. Desde ya te invito para que en la caja de comentarios nos des tu opinión acerca de lo que piensas de cómo es el presente de esta selección. ¿Será que el próximo año en 2021 renuevan el título de la Copa América? Y con respecto al Mundial de Qatar en 2022, ¿será que logran acabar con los ya 20 años de sequía? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Te recomiendo el sitio Web5 Sports para que hagas tus compras online de las nuevas indumentarias de tus clubes y selecciones favoritas. También podrás encontrar camisetas de la NBA y rugby, ropa y calzado casual y deportivo de tus marcas favoritas, chaquetas, relojes, gorras, mochilas y uniformes para niños. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Este recorrido lo empezaremos desde octubre del 2007, cuando iniciaron las clasificatorias de CONMEBOL para el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese momento, Dunga era el entrenador de la selección brasilera, el recordado capitán de la conquista del tetracampeonato en Estados Unidos 94. En el Mundial realizado en Alemania en 2006, Brasil llegaba como la vigente campeona y gran favorita al título. Sin embargo, en cuartos de final se cruzaron ante la selección francesa, que ante un excelso Zidane y un gol de Henry quedaron eliminados. Aquella eliminación en cuartos obviamente fue considerada como fracaso y el entrenador de aquel entonces, Carlos Alberto Parreira, fue destituido y en su reemplazo fue nombrado Dunga. El primer torneo que dirigió el ex capitán de la selección fue la Copa América del 2007, donde Brasil fue la campeona. En primera fase solo perdieron ante México, en cuartos golearon a Chile 6-1, en semis derrotaron a penaltis a Uruguay después de un empate a 2 y en la final derrotaron de forma contundente a Argentina 3-0. 3 meses después a esa gran conquista, los brasileños iniciaron el camino a Sudáfrica 2010. A pesar de que llegaban con gran favoritismo para liderar las clasificatorias, en las primeras jornadas les estaba costando. Incluso después del 6º partido, donde empataron sin goles como local ante Argentina, finalizaron en la 5ª posición de repesca. Posterior a esa jornada, la canariña enderezó su camino hasta cumplir con las expectativas. En la jornada 13, después de una contundente victoria de 3-0 como local ante la selección peruana, asumió el liderato de la eliminatoria, donde permaneció hasta el final. De esta manera, sumó 34 puntos, producto de 9 victorias, 7 empates y 2 derrotas, consiguiendo el cupo directo al Mundial de Sudáfrica. En junio del 2009, Brasil participó en la Copa Confederaciones como campeona y representante de Sudamérica. En primera fase, lideró sin problemas el grupo B con puntaje perfecto, derrotando a Egipto 4-3, a Estados Unidos 3-0 y a la selección italiana 3-0. En semis, derrotaron a la local Sudáfrica por la mínima diferencia con gol de Dani Alves en el agónico minuto 88, y en la final frente a Estados Unidos, la verde amarela sufrió más de la cuenta. La empezó perdiendo 2-0, pero remontó 3-2 con goles de Lucio y doblete de Luis Fabiano. Con esa campaña perfecta, Brasil ganó su tercera Copa Confederaciones, que sumado a su muy buen rendimiento en las eliminatorias de Sudamérica, llegaba a suelo sudafricano con autoridad, siendo una de las favoritas al título. Entre las principales figuras en la lista de 23 convocados por Dunga para disputar este campeonato se encontraban
Del Inter de Milán, el arquero Julio César de 30 años, el central Lucio de 32 y el lateral Maicon de 28. De Barcelona, el lateral de 27 años Dani Alves. Del Real Madrid, el mediocentro ofensivo de 28 años Kaká. Del Sevilla, el delantero de 29 años Luis Fabiano. Y del Santos, el delantero de 26 años Robinho. Con respecto al mundial anterior, Dunga no contó con 3 jugadores relevantes de ese campeonato. Adriano, en ese momento de 28 años jugando con bajo nivel en Flamengo, y los ganadores del Balón de Oro, el fenómeno Ronaldo de 33 años al borde del retiro en Corinthians, y Ronaldinho de 30 años jugando en Milán consumido por las fiestas y la indisciplina. En primera fase, Brasil se ubicó en el grupo G, compartido con Portugal, Costa de Marfil y Corea del Norte. En el primer partido derrotaron a Corea del Norte 2-1 con goles de Maicon y Elano. En el segundo encuentro le ganaron a Costa de Marfil 3-1 con goles de Elano y doblete de Luis Fabiano. Y en el tercer partido ya clasificados empataron sin goles frente a Portugal. De esta forma, la canariña ganó el liderato del grupo con 7 puntos, por lo que en la siguiente fase enfrentaron a la segunda del grupo H, la selección chilena. En ese partido de octavos de final derrotaron a Chile 3-0 con goles de Juan, Luis Fabiano y Robinho. Y en cuartos de final se enfrentaron a la selección neerlandesa. Brasil empezó ganando con gol de Robinho al minuto 10, pero Sneijder en el periodo complementario hizo un doblete en 15 minutos con el que Holanda remontó y ganó el tiquete a la semifinal. De esta forma, Brasil por segunda vez consecutiva caía en los cuartos de final del Mundial, y de forma coincidente de nuevo frente a la que sería la subcampeona del torneo. El mismo día de aquella eliminación en suelo africano, Dunga renunció a su cargo. Brasil llegaba como gran candidata a ese mundial, pero no fue capaz de avanzar de los cuartos de final, por lo que esa campaña fue considerada como un gran fracaso a pesar de que fueron eliminados por la poderosa por aquel tiempo, la selección neerlandesa. En reemplazo de Dunga, la Confederación Brasileña de Fútbol nombró a Mano Menezes, quien llegaba de ganar el Campeonato Paulista y la Copa de Brasil con Corinthians. El primer reto de Menezes fue dirigir la Copa América organizada en Argentina en 2011. Para este torneo usó la base de jugadores del Mundial del año anterior sumado a 3 jóvenes talentos. Del Milán, el delantero de 21 años Alexandre Pato, y de Santos, el mediocentro ofensivo de 21 años Ganso y el extremo de 19 años Neymar. En ese campeonato, Brasil se ubicó en el grupo B, compartido con Paraguay, Venezuela y Ecuador. En el primer partido empataron sin goles ante la revelación de ese torneo, la selección venezolana. En el segundo encuentro empataron a 2 goles frente a los paraguayos con anotaciones de Hudson y Fred. Y al tercer encuentro Brasil llegaba con riesgo de ser eliminada, pero hizo la tarea derrotando a Ecuador 4-2 con dobletes de Pato y Neymar. De esta manera la canariña ganó el liderato del grupo con 5 puntos, superando a Venezuela por diferencia de gol. En cuartos de final la verdeamarela se cruzó con la selección paraguaya. Brasil se vio superior en todo el trámite del encuentro y tuvo opciones claras de anotar, pero el Tata Martino supo plantear un buen cerrojo que fue respaldado por el arquero Justo Villar, que mantuvo el arco en cero, tanto en los 90 reglamentarios como en el tiempo extra. Finalmente el partido se fue a los penaltis, donde Brasil protagonizó uno de sus peores desenlaces por esta vía, errando todos los cobros. Fallaron Elano, Thiago Silva, Andrés Santos y Fred, mientras por Paraguay anotaron Marcelo Estigarribia y Cristian Riveros. De esta manera, una vez más Brasil caía en los cuartos de final de un campeonato y de forma coincidente de nuevo frente al que sería el subcampeón del torneo, por lo que podemos afirmar que si eliminas a Brasil en cuartos de final hay altas probabilidades de que salga subcampeón del torneo. A esa Copa América en 2011, Brasil junto a Argentina llegó como gran candidata al título, por lo que haber caído en esa tempranera fase de cuartos fue considerado un auténtico fracaso. A pesar de esa situación, la Confederación Brasileña de Fútbol confirmó a Menezes al frente del equipo para afrontar los partidos amistosos previos a la Copa Confederaciones y al siguiente Mundial. La permanencia de este estratega brasileño se dio hasta noviembre del 2012. En ese mes, Brasil disputó 2 amistosos, el primero frente a Colombia, el cual empató a 1 con goles de Neymar y Cuadrado, y el segundo fue frente a Argentina, perdiendo los 2-1 con doblete de Ignacio Escoco descontado por Fred. Esos 2 partidos sin triunfo, sumado al juego regular que estaba mostrando Brasil por ese entonces, fueron el detonante del despido de Menezes y en su reemplazo fue nombrado un viejo conocido.
Luis Felipe Scolari, quien había sido el artífice en el banco del pentacampeonato mundial en 2002. El primer reto de Felipao fue la Copa Confederaciones del 2013, donde Brasil ejercía como local. En ese torneo se ubicaron en el grupo A con Italia, México y Japón. En el primer partido derrotaron a Japón 3-0 con goles de Neymar, Paulinho y Joao Alves. En el segundo encuentro le ganaron a México 2-0 con goles de Neymar y Joao Alves. Y en el tercer encuentro, con la clasificación ya asegurada, vencieron a Italia 4-2 con goles de Dante, Neymar y doblete de Fred. En semifinales, la canariña venció a Uruguay 2-1 con goles de Fred y Paulinho. Y en la final, Brasil se encontró con la vigente campeona del mundo y vigente bicampeona consecutiva de la Euro, la selección española. A ese partido, la selección ibérica llegaba con gran favoritismo debido a la hegemonía mostrada en esos años. Sin embargo, contra muchos pronósticos, Brasil recurrió a su memoria histórica y ganó aquella final en el Maracaná con un contundente 3-0, con goles de Neymar y doblete de Fred, en la que fue la cuarta conquista en ese campeonato que le ampliaron su ventaja histórica con las demás selecciones como la más ganadora de este torneo. En 2014, después de 64 años, la selección brasileña volvía a ser local en un campeonato del mundo. Para este torneo, por su condición de país organizador, la verdiamarela no tuvo que disputar las eliminatorias. Sin embargo, sí tuvo varios amistosos previos al campeonato, sumado a la gran campaña que hizo en la Copa Confederaciones en 2013. La lista de 23 convocados por Felipao para esta Copa del Mundo sufrió bastantes modificaciones con respecto al mundial anterior. Los jugadores principales que se mantuvieron fueron Julio César, en aquel momento de 34 años jugando en el Toronto de la MLS, Dani Alves de 31 años de Barcelona y Maicon de 32 años de la Roma. Entre las principales novedades para este mundial estaban el central de 30 años Thiago Silva del Paris Saint-Germain, que si bien estuvo en la lista de 23 del mundial anterior, no jugó ni un solo minuto en suelo sudafricano. El central de 27 años David Luiz del Chelsea, el lateral izquierdo de 26 años Marcelo del Real Madrid, el mediocentro de 25 años Paulinho del Tottenham, el mediocentro ofensivo de 22 años Oscar de Chelsea, el delantero de 30 años Fred del Fluminense y el extremo de 22 años Neymar. Los ausentes con respecto al mundial anterior fueron Lucio ya de 36 años del Palmeiras, Luis Fabiano de 33 años del Sao Paulo, Robinho de 30 años del Milán y Kaká de 32 años del Orlando City. En este campeonato, Brasil se ubicó en el grupo A compartido con México, Croacia y Camerún. En el partido inaugural derrotaron a Croacia 3-1 con goles de Oscar y doblete de Neymar. En el segundo encuentro empataron sin goles frente a México y en el tercer partido derrotaron a Camerún 4-1 con goles de Fred, Fernandinho y doblete de Neymar. De esta manera, Brasil consiguió el liderato del grupo con 7 puntos, superando a México por diferencia de gol, por lo que en la siguiente fase se enfrentaron a la segunda del grupo B, la selección chilena. En ese partido de octavos de final, Brasil sufrió sobremanera frente a la selección austral. El marcador lo abrió David Luiz en una jugada de tiro de esquina al minuto 18, pero el empate de Chile solo tardó 14 minutos de pierna derecha de Alexis Sánchez. En adelante, el empate se mantuvo tanto en los 90 reglamentarios como en el siguiente tiempo extra de media hora. Brasil tuvo más opciones para quedarse con la victoria, teniendo incluso un gol anulado marcado por Hulk, y Chile por su parte también intimidó la portería defendida por Julio César, siendo la más clara el balón estrellado por Mauricio Pinilla en el travesaño. A pesar de esas claras opciones, el partido se fue hasta la definición por penaltis, donde la canariña se impuso 3-2, tras los fallos de los chilenos Mauricio Pinilla, Alexis Sánchez y Gonzalo Jara. Ya en cuartos, enfrentaron a la selección Colombia en un partido bastante apretado y donde Brasil también sufriría. Temprano, al minuto 7, Thiago Silva marcó el primero en una jugada de tiro de esquina. Al minuto 66, Mario Alberto Yepes, en una jugada de tiro libre, anotó el que sería el empate a 1 para Colombia, pero el árbitro español Carlos Velasco lo anuló en una decisión bastante polémica que, posterior al campeonato, análisis arbitrales la respaldaron. El segundo gol de la verdiamarela llegó al minuto 69 con un golazo de tiro libre de David Luiz. En adelante, Colombia fue más ambiciosa y al minuto 79 Julio César le cometió falta dentro del área a Carlos Vaca, que el árbitro sancionó como penalti, posteriormente bien ejecutado por James Rodríguez, poniendo el 2-1 final.
A pesar de que Brasil consiguió el tiquete a la siguiente fase, al minuto 88 perdió a su jugador estrella. Neymar sufrió una falta por la espalda de Camilo Zúñiga que le resultó en una lesión vertebral que lo sacó del campeonato. En semis, la selección brasileña sufrió su peor pesadilla en su vasta historia en los mundiales. Enfrentó a la selección alemana que llegaba de eliminar con lo justo a Argelia en octavos y a Francia en cuartos, por lo que de aquella semifinal se esperaba un partido bastante disputado, digno de dos multicampeones del mundo. Pero contrario a eso, resultó siendo una paliza de la selección alemana de 7-1, con goles de Müller, Klose, Khedira y dobletes de Kroos y Schürrle descontado por Oscar. De aquella forma, la selección más ganadora de todos los tiempos fue humillada en su propia casa y ajustaba ya 12 años de tristezas en la Copa del Mundo. Una semana después a esa pesadilla del 7-1, Felipao renunció a su puesto como entrenador y en su reemplazo, la Confederación Brasileña de Fútbol volvió a confiar en Dunga para los torneos posteriores. El primero que le tocó dirigir fue la Copa América del 2015 organizada en Chile. En ese torneo, Brasil se ubicó en el grupo C, compartido con Perú, Colombia y Venezuela. En el primer partido derrotaron a Perú 2-1 con goles de Neymar y Douglas Costa. En el segundo encuentro cayeron frente a Colombia con anotación de Jason Murillo. Y en el tercer partido, con la necesidad de ganar, Brasil derrotó a Venezuela con goles de Thiago Silva y Roberto Firmino. De esta forma, la verdiamarela consiguió el liderato del grupo con 6 puntos. En cuartos de final, Brasil por segunda Copa América consecutiva se encontraba Paraguay en la misma fase y también por segunda vez consecutiva caía eliminada frente a los guaraníes de nuevo en tanda de penaltis. En los 90 reglamentarios empataron a un gol con anotación de Robinho y Derlis González y en los penaltis fallaron Everton Ribeiro y Douglas Costa, con lo que Paraguay se impuso 4-3 y se convertía en la nueva bestia negra de Brasil en la Copa América. Después de este video te recomiendo ver alguno de los análisis que hemos hecho similar a este de otras selecciones. De momento tenemos el de Alemania, Argentina, España, Portugal, Francia, Holanda, Chile y Perú. La lista de reproducción para que escojas tu favorito te la dejo arriba en las sugerencias, abajo en un comentario fijado y en la pantalla final. A pesar de ese fracaso en suelo chileno, Dunga fue confirmado como entrenador y fue el encargado de dirigir la Canariña en la Copa Centenario del siguiente año, realizada en Estados Unidos en 2016. En ese campeonato, Brasil se ubicó en el grupo B, compartido con Perú, Ecuador y Haití. En el primer partido empataron sin goles ante Ecuador. En el segundo encuentro derrotaron a Haití 7-1 con goles de Gabigol, Lucas Lima, doblete de Renato Augusto y triplete de Coutinho. Al tercer partido, la Canariña llegaba casi con la clasificación asegurada. Un empate ante los peruanos le bastaba para instalarse en cuartos, pero contrario a eso, cayeron por la mínima diferencia ante los incas con gol de Raúl Ruiz Díaz, resultado que le relegó al tercer lugar con 4 puntos, siendo de las mejores terceras del campeonato, pero con la mala fortuna de que en esa Copa América en especial, los mejores terceros no clasificaron a la siguiente fase, debido a que fue un torneo realizado con 16 selecciones, por lo que en aquella ocasión Brasil hacía otro ridículo sin precedentes, cayendo en la primera fase. Una vez concluyó aquella Copa Centenario, la Confederación Brasileña de Fútbol despidió a Dunga. En 2015, pese a la eliminación frente a Paraguay en cuartos, le habían dado la confianza para continuar, pero con el ridículo en esa Copa Centenario, su permanencia se tornó insostenible. En su reemplazo nombraron a Tite, que llegaba de ser multicampeón con Corinthians, ganando 2 Brasileiraos, una Libertadores, un Mundial de Clubes y una Recopa Sudamericana. El primer desafío de Tite fue componer el camino de la Canariña en las clasificatorias para Rusia 2018. Dunga alcanzó a dirigir 6 partidos en los que tuvo un mal balance, una derrota, 3 empates y solo 2 victorias, por lo que en aquel momento Brasil ocupaba la comprometedora casilla sexta sin cupo al Mundial. Pero en adelante el liderazgo de Tite se hizo presente y acabó con todas las dudas que habían referente al rendimiento de la Canariña. En los siguientes 9 partidos, Brasil hizo un registro brutal de 9 victorias al hilo, interrumpido únicamente por Colombia, que le sacó empate de local a un gol al 10º partido de la era Tite. En el partido 11 empataron sin goles ante Bolivia en La Paz, y en el último partido de las clasificatorias, el número 12 de Tite derrotaron de local a Chile 3-0. De esta manera, Brasil hizo su mejor clasificatoria sumando 41 puntos, clasificándose a Rusia con varias fechas de anticipación.
y en lo que correspondía a la era de Tite el registro fue brutal. Dirigió 12 partidos de forma invicta con un saldo de 10 victorias y 2 empates. Con respecto al mundial anterior, las principales figuras que se mantuvieron en la lista de los 23 convocados por Tite fueron los siguientes: Thiago Silva, de 34 años, del Paris Saint-Germain; Marcelo, de 30 años, del Real Madrid; y del Barcelona, Paulinho, de 29, y Neymar, de 26 años. Los ausentes para este torneo fueron Julio César, con 38 años ya retirado; Maicon, de 36, jugando en la tercera división del fútbol brasilero; David Luiz, de 31 años, de Chelsea; Oscar, de 26 años, jugando en la Superliga China; Fred, de 34 años, de Cruzeiro; y el que sí estaba en los planes de Tite pero no pudo asistir por lesión fue Dani Alves, de 35 años, del Paris Saint-Germain. Las novedades más importantes para este mundial fueron el portero de 25 años, Alisson, de la Roma; el mediocentro de 26 años, Casemiro, del Real Madrid; el mediocentro ofensivo de 26 años, Philippe Coutinho, del Barcelona; el delantero de 21 años, del Manchester City, Gabriel Jesús; y el delantero de 26 años, Roberto Firmino, del Liverpool. En esta Copa del Mundo, Brasil se ubicó en el grupo E, compartido con Suiza, Serbia y Costa Rica. En el primer partido empataron a un gol con Suiza con anotación de Coutinho. En el segundo encuentro derrotaron a Costa Rica 2-0 con goles de Coutinho y Neymar en tiempo de reposición. Y en el tercer partido, con la necesidad de ganar, Brasil derrotó a Serbia 2-0 con goles de Paulinho y Thiago Silva. De esta manera, la canariña lideró el grupo con 7 puntos y en la siguiente fase le tocó enfrentar al segundo del grupo F, la selección mexicana. En ese partido de octavos de final derrotaron a la selección azteca con goles de Neymar y Firmino, y en la siguiente fase enfrentaron a la selección belga, que venía de eliminar a Japón en octavos. En aquel partidazo de cuartos, Bélgica lo empezó ganando con goles de Fernandinho en propia puerta y golazo de Kevin De Bruyne. La selección brasilera tuvo una muy buena reacción, donde creó claras opciones de gol, pero solo pudo descontar un gol marcado por Renato Augusto. De esta forma, Brasil caía nuevamente en unos cuartos de final. De forma impensada en los viejos tiempos, la selección más poderosa de los mundiales ajustaba 3 eliminaciones en dicha fase en las últimas 4 Copas del Mundo, situación que mostraba de forma clara y triste el retroceso del fútbol sudamericano ante el fútbol europeo. Si eres fan de Dragon Ball, te recomiendo este video donde analizan la última entrega, Dragon Ball Super, repasando varios datos interesantes que quizás no sabías. El canal se llama Planeta Dragon Ball. Si deseas verlo, te dejo el enlace abajo en el comentario fijado. Aquella eliminación en cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia sin duda fue un gran fracaso para la selección brasilera, por la muy buena clasificatoria que había hecho, por su favoritismo donde era la segunda selección más opcionada al título después de Alemania, y por su gran plantilla. Como mínimo se esperaba que hubieran avanzado hasta las semifinales. A pesar de esta situación, la Confederación Brasilera de Fútbol confirmó a Tite como el estratega de la selección. Después de 20 años, Brasil volvió a organizar la Copa América en 2019. Para este torneo convocó la base de jugadores que asistieron al Mundial de Rusia con algunas novedades. Marcelo y Paulinho, ambos de 31 años, no volvieron a ser convocados por su bajo rendimiento. Y Neymar se perdió el campeonato debido a una lesión de tobillo. Y las dos principales altas para este torneo fueron el mediocentro de 21 años Arthur del Barcelona y el delantero de 23 años Everton de Gremio. En este campeonato, Brasil se ubicó en el grupo A, compartido con Venezuela, Perú y Bolivia. En el primer partido derrotaron a Bolivia 3-0 con goles de Everton y doblete de Coutinho. En el segundo encuentro empataron sin goles ante Venezuela, y en el tercer partido le dieron una paliza de 5-0 a la selección peruana, con goles de Casemiro, Firmino, Everton, Dani Alves y William. De esta forma, la canariña consiguió el liderato del grupo con 7 puntos. En cuartos de final, Brasil de nuevo le tocó enfrentar a su bestia negra de las últimas Copas América, la selección paraguaya. Al igual que en Argentina en 2011 y en Chile en 2015, la canariña le tocó sufrir ante los guaraníes y el partido se fue de nuevo hasta los penaltis, pero esta vez la ganaron 4-3 con la ayuda de Becker, que atajó uno, y el paraguayo Derlis González, que la mandó por fuera. En semis, Brasil eliminó a la selección argentina con un marcador de 2-0, con anotaciones de Gabriel Jesús y Roberto Firmino. Aquel partido estuvo bastante disputado y fue bastante polémico, debido al arbitraje que para muchos estuvo a favor de la selección local. Y en la final, Brasil de nuevo se encontró a la selección peruana, pero contrario al partido de la primera fase, este fue más disputado. Brasil lo empezó ganando con gol de Everton al minuto 15, Perú empató con gol de penalti de Paulo Guerrero al 44, pero la verde amarela reaccionó de inmediato 3 minutos más tarde con gol de Gabriel Jesús.
Y en el periodo complementario, el 3-1 definitivo lo marcó Richarlison de penalti al minuto 88, que se lleva el 9º título de la selección brasilera en este campeonato continental. En resumen, los últimos 12 años de la selección brasilera no estuvieron acorde a su grandeza histórica. Si bien ganaron 2 Copas Confederaciones y la Copa América que acabamos de ver, su gran deuda estuvo en el torneo más importante, donde ganó su prestigio como la mejor selección de la historia hasta el momento, en la Copa del Mundo. En sus últimas 3 presentaciones protagonizó campañas fracasadas donde no pudo superar las selecciones europeas, las cuales claramente han estado en un mejor nivel. Veremos qué le espera a futuro a esta gran selección. Por su plantilla actual es gran favorita para la Copa América del 2021 y para Qatar 2022, si bien no se ve como gran favorita, tampoco se le puede descartar. Posterior a ese mundial es donde tendrá que renovar su plantilla, ya que algunos de sus principales jugadores ya serán mayores de 30 años. Sin embargo, sabemos que Brasil es cuna de grandes jugadores y en los próximos 4 años quizás salga una gran generación de jugadores que reemplacen de igual o mejor manera a los Thiago Silva, Neymar, Coutinho, Firmino y Casemiro. En la caja de comentarios te invito para que nos digas cómo crees que será el rendimiento de esta selección en la Copa América del 2021 y también en el Mundial de Qatar 2022. ¿Será que consigue la 10ª conquista en la Copa América? ¿Será que rompe su sequía en los mundiales que ya será de 20 años? Amigos, gracias por ver el video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame un like. En el botón que estás viendo en pantalla en este momento te invito para que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Te dejo también en pantalla esta lista de reproducción donde hicimos un análisis de los últimos años similar a este de las selecciones de Alemania, Argentina, Francia, Portugal, España, Holanda, Perú y Chile. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.